Bienvenidos a la Deutsche Welle, bienvenidos a la entrevista de la semana. Yo soy Pia Castro y esta vez desde la Conferencia de Seguridad en la ciudad de Múnich, donde se lleva a cabo una de las citas más importantes en cuanto a las perspectivas de discusión de paz y estrategias de defensa. La ven, es un gran placer. Colombia ocupa un lugar fundamental este año en la Conferencia de Seguridad. Está con nosotros la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Colombia es un país que ha optado por la paz como estrategia fundamental del Estado colombiano. Un país que, no olvidemos, ha vivido 60 años de conflicto armado y que esas cicatrices todavía continúan allí, se recuerdan. La violencia, los desplazados, la desigualdad, pero que al mismo tiempo ha sabido forjar constantemente una ruta para la paz. Ellos la llaman la paz total. De eso y muchos temas más queremos hablar hoy con la vicepresidenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las experiencias que Colombia puede aportar a esta conferencia internacional de tan alto nivel de seguridad? ¿Qué trae Colombia para aportar? Bueno, Chía, gracias por la invitación, por esta entrevista. Un saludo a todo el mundo que nos ve. A Latinoamérica. Latinoamérica. Pues vengo en representación de alguna manera de la región, ¿no? Porque Latinoamérica de alguna manera estaba excluida en esta conferencia, ¿sí? Pocas veces vienen dignatarios o líderes de la región a participar en una conferencia donde se define la geopolítica en términos de seguridad global. ¿Qué aportamos nosotros? Creo que aquí nosotros no vinimos a tomar una postura en favor de la guerra de un lado o del otro. Venimos, al contrario, por nuestra experiencia de tener que padecer el dolor de la guerra, del conflicto armado, venimos a proponerle al mundo, a la humanidad, un camino hacia la paz, a la paz total. Y Colombia está en ese camino de paz, de construcción, de aportar esfuerzos para la paz total, que sin duda contribuye al desarrollo y al bienestar de la región, pero también al desarrollo y el bienestar del mundo. Yo creo que el mundo internacional quiere también entender lo que significa para ustedes lo que es la paz total. Una de las críticas que se le hace a su gobierno es que es una falta de estrategias de comunicación, que no hay un método concreto, ordenado, para realmente explicar lo que significa la paz. Se necesita una hoja de ruta ordenada. Quizás tú aquí has podido traer un mensaje más claro para explicar lo que Colombia quiere con la paz total. Bueno, yo creo que cada quien entiende lo que quiere entender, ¿sí? La paz total significa permitirle a una sociedad no tener miedo. Nuestra sociedad es una sociedad que se ha construido en medio del miedo, en medio del dolor. La paz total, por supuesto, implica inversión social para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Por eso tenemos hoy en nuestras manos la posibilidad de construir una política social, de inversión social. La paz total sin dudas implica asumir el desafío del cambio climático, ¿sí? De la transición energética, que lo hemos venido planteando como gobierno, y la paz total sin duda significa enfrentar el conflicto armado que pone en riesgo la vida de muchos colombianos. El gobierno suyo tiene reformas muy concretas para poder llegar a la paz total. Eso quiero hablar contigo en unos minutos, pero tú eres la primera mujer negra en ocupar un alto cargo en Colombia, el primer gobierno de izquierda donde has hecho muchísimo hincapié en que las mujeres tienen que formar parte realmente de esas negociaciones para llegar a la que ustedes llaman nuevamente la paz total. ¿Por qué? Bueno, Colombia, el 52% de su población son mujeres, ¿sí? Y la política en general ha sido una política construida desde el patriarcado, desde el machismo, ¿sí? Por muchos años el país ha sido gobernado por hombres y las mujeres de alguna manera han estado relegadas. Si son de pueblos étnicos, indígenas o afrodescendientes, mucho más. Romper, ¿sí?, ese paradigma de la política en manos de los hombres es parte de la construcción. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque las mujeres usamos el amor maternal, las mujeres usamos el instinto del cuidado. Y en una sociedad
de la policrisis, como aquí se dice, Pero ¿qué puede donde hay aportar tantas esto crisis, concretamente en una ronda de negociaciones, muchísimo. por El ejemplo? instinto de las mujeres, ¿sí? Lo que hemos visto es que desproporcionalmente en nuestro país las mujeres han sido las que más han sufrido con el conflicto armado. Y son las mujeres también las que en una sociedad rota construyen el tejido de esa sociedad. Son las mujeres de a pie, son las mujeres maestras, son las mujeres que todos los días están aportando desde su instinto del cuidado, desde el amor maternal, apostando a cuidar una sociedad. Por tanto, yo creo que ese amor maternal, ese instinto del cuidado, colocarlo en función de una política para la vida es necesaria y es ¿Y esencial. eran voces que no habían sido invitadas al proceso de paz anteriormente? El proceso de paz que se hizo, las mujeres estaban participando. Se creó un capítulo, ¿sí?, de género en el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Que Y se eso respetó. no se ha respetado en su totalidad porque la ultraderecha, ¿sí?, de alguna manera incluso usó el enfoque de género que habían propuesto las mujeres, lo usó como una estigmatización y como una forma de hacer una campaña negativa en contra del proceso de paz. Por eso Colombia terminó votando un plebiscito donde la paz En no contra. ganó. En las Y regiones el urbanas. enfoque que usaron fue el enfoque de género, diciendo que se iba a pervertir las familias, que se iba a destruir la familia, cuando en realidad la guerra ha destruido nuestra familia. Tú vienes de una de las zonas, la zona del Cauca, quizás una de las zonas más olvidadas por el Estado colombiano, donde el Estado quizás jamás llegó como tendría que haber llegado, una de las zonas quizás donde se ve la desigualdad realmente profunda en Colombia. Y por eso lo pregunto desde el punto de vista quizás un poco más personal, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Se puede negociar con grupos armados? ¿Se puede negociar con la última guerrilla de Latinoamérica, el ELN, sin un cese del fuego? Porque lo que propone ahora el presidente Petro es un cese de hostilidades frente a la sociedad civil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, yo creo que por muchos años intentaron darle a Colombia paz con la confrontación armada. Y 60 años, como usted dice, han evidenciado que ese camino no ha sido eficiente, que no ha sido la confrontación armada que ha permitido la paz a Colombia. La guerra genera violencia, por tanto es el diálogo que se tiene que colocar para resolver las diferencias, para resolver la conflictividad, y en ese sentido yo creo en el diálogo. ¿Es un diálogo sin el cese del fuego, con combates? Bueno, se ha propuesto un cese al fuego bilateral. ¿Sí? ¿Se respetará? Bilateral, no sabemos si se respetará, pero estamos en un proceso de construcción donde el gobierno espera poder avanzar en los diálogos. Hay una mesa que ya se ha establecido con el ELN, van ya 2 sesiones de la mesa donde hay una parte de representación del gobierno y por cierto un número importante de mujeres, y donde hay otra parte del ELN. Esperamos que ahí, la esperanza que tiene toda Colombia es que ese conflicto armado con esta guerrilla se pueda resolver y sobre todo las comunidades que han vivido y que siguen viviendo la crisis humanitaria puedan tener un respiro. Estados Unidos ha mostrado en los últimos meses su gran preocupación por el aumento de cultivo de coca, así lo expresó el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para dar un ejemplo a nuestro público, para que sepamos de las cifras, ¿no? En el 2021 ha aumentado un 43%. Tu gobierno ha dado ahora la luz verde para un nuevo proyecto que marca un poco, que establece el marco jurídico para que el gobierno ofrezca a los criminales someterse a la justicia y que dejen las armas. La llamada ley de sometimiento. ¿Funcionará? Bueno, la política direccionada desde los Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico ha sido fallida, y no ahora, desde siempre. Esta política ha servido para que en los territorios queden los muertos, para que las comunidades vivan en medio del conflicto armado y la riqueza se vaya a los bancos. La riqueza se quede en los grandes emporios económicos. Yo creo que trabajar una política
de la lucha contra las drogas implica cambiar las reglas. Y eso significa entonces, ¿sí?, la despenalización a los campesinos. Pasa por inversión social en el campo colombiano. La gente de mi comunidad, la gente de nuestros territorios no siembra coca porque quiere, siembra porque hay un abandono del Estado, porque no hay agua potable, porque no hay saneamiento básico, porque no hay empleo, porque no hay conectividad, ¿sí?, porque el campo no ha tenido la inversión social, porque había una concentración de la tierra en manos de unos pocos, mientras la mayoría de los campesinos no tiene dónde sembrar. Yo quiero entender, una ley de sometimiento significaría también beneficios. Primero que nada, sentarse a negociar con criminales sin un objetivo político, que todos tienen como objetivo lucrar con la delincuencia. Estos beneficios, por ejemplo, van a ser 12 años máximo de cárcel, entre 6 y 8 años. También podrán tener una parte de sus bienes, mantenerlas. ¿Está la sociedad colombiana preparada para negociar con narcotraficantes? No creo que esa debe ser la pregunta. La pregunta es si queremos una paz. La pregunta es si queremos acabar con el narcotráfico. Nosotros hemos hablado de una política de interdicción donde se dice hay que atacar de manera concreta a las empresas del narcotráfico. Y esa política de interdicción nomás no es coger en el mar el buque que lleva la droga, pasa por enfrentar los temas de flujo de dinero, que es donde en los bancos, ¿sí?, en la banca nacional e internacional, se lava la plata del narcotráfico. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay una alianza bilateral entre dos naciones para enfrentar el flujo de dinero que permite, sí, digamos, el lavado de dinero del narcotráfico? ¿Qué pasa con los insumos químicos que se usan y que se importan muchas veces a nuestro país? Ahí no hay una regla de cómo enfrentamos eso. ¿Qué pasa con el tráfico de armas? Sí, armas que vienen desde otras naciones y desde otros países y que contribuyen al sostenimiento del narcotráfico. Entonces, una política de interdicción para enfrentar el narcotráfico implica una relación bilateral donde en los Estados Unidos también se asume una postura frente al consumo, porque entonces solo a Colombia se le impone una política, pero no se hace nada para evitar que haya una demanda en los Estados Unidos. Yo sé que los temas medioambientales son muy importantes para la vicepresidenta, para Francia Márquez y para muchos otros políticos de esta nueva generación que están gobernando aquí Colombia. Hay un interés creciente también por el carbón en Colombia. ¿Cómo van de la mano? ¿Cómo se compagina esto, la descarbonización y la protección de las zonas mineras que tú conoces muy bien, con un posible aumento de la explotación de carbón? ¿Es un tema? No es cierto, eso no es la política nuestra. Sí, de hecho, no se está entregando en el gobierno nuestro, no se están entregando nuevas concesiones para la explotación. Al contrario, lo que se está planteando es una política de transición energética que permita la producción de energías limpias, de una economía limpia para la vida y que eso contrarreste, sí, los efectos hoy del cambio climático. Si hay un país que hoy está comprometido con asumir los desafíos del cambio climático, es Colombia. No es cierto que estemos promocionando la economía de carbón, al contrario, ¿sí? Nuestra postura es la descarbonización de la economía. Sí, yo lo dije, yo sé que eso es un mensaje muy importante para ustedes. La pregunta es si se va a poder luchar contra el mercado también, ¿no? Sí, pero ese es un desafío que hoy tiene la humanidad. Estamos aquí hablando de seguridad en Múnich. Y hablar de seguridad aquí implica enfrentar las crisis que tiene la humanidad. ¿Y cuál es una de las crisis que tiene la humanidad hoy? Si no es el desafío global de la crisis climática, que genera crisis de hambre, que genera crisis migratoria, ¿sí? Si no enfrentamos esto de manera colectiva, pues no lo vamos a lograr. Y pasa no solamente porque la cooperación le entregue a Colombia o a los países del sur, de América Latina o África,
unos recursos, sino que pasa porque el norte, este norte global del que tanto se habla en esta conferencia, asuma los desafíos de la transición energética en su propio país. Hoy estamos en Múnich, el último viaje que hizo fue a Cuba, como la primera vez o una de las últimas veces como miembro de las víctimas del conflicto armado y hoy como vicepresidenta. ¿Alguna reflexión? Bueno, como usted lo dice al inicio, fui a un proceso de diálogo como víctima, con la esperanza de avances a la paz, porque como las víctimas dicen en Colombia, queremos contribuir a la paz para que lo que se ha sufrido en términos de la guerra no tengan que sufrirla otros pueblos, otras personas, otras generaciones. Las víctimas son las que más han sacrificado su dolor, han sacrificado demasiado para la paz. Y fui llevando la voz de las víctimas, de los pueblos afrodescendientes y de las mujeres, y hoy voy como vicepresidenta en un reconocimiento a Cuba, ¿sí?, de haber colocado su territorio para los diálogos de paz con las FARC, y de que a pesar que le metieron en la lista de países que auspician el terrorismo, pues Cuba sigue apoyando a Colombia también en la puesta de paz con el ELN. Quizás una última pregunta. Este viaje se llevó a cabo mientras que el gobierno de Petro, su gobierno, presentaba una reforma de sanidad esta semana donde muchísima gente salió a las calles en contra de esta reforma sanitaria muy profunda que se va a hacer en Colombia y sin duda las declaraciones que hiciste tú en Cuba no ayudaron a apaciguar o calmar un poco a la sociedad colombiana. Y repito, tú dices que el modelo cubano tiene que ser el modelo a seguir en Colombia en cuanto a sanidad. No dije eso, yo no dije eso. Por favor. Estaba hablando de la salud en mi país y estaba reconociendo a Cuba como uno de los países que se ha preocupado por preparar médicos, por preparar gente, ¿sí? Si vemos Cuba a nivel global, envía médicos, misiones de médicos, mientras otros envían misiones de ejércitos. Cuba envía misiones de médicos como ayuda humanitaria a muchos países. Y hoy, sí, los jóvenes empobrecidos de Colombia, que muchos no pueden estudiar una carrera de medicina en nuestro país porque es demasiado costosa, están en Cuba. Cuba, a pesar del bloqueo, Cuba, a pesar de la situación económica en que tiene, hoy tiene becados a más de 1.000 jóvenes colombianos, jóvenes víctimas del conflicto armado, otros excombatientes, jóvenes de pueblos étnicos, están preparándose en Cuba como médicos. Eso fue lo que dije. Y en ese sentido creo que es importante. Yo me imagino a Colombia becando a los médicos, a los que van a ser los futuros médicos en nuestro propio país. Eso es casi que imposible. La carrera de medicina en nuestro país es demasiado costosa. Por eso los jóvenes se van de Colombia a Cuba buscando oportunidad para poder hacer su carrera de medicina. ¿Usted cree que, o tú crees que la conciliación plena en un país tan polarizado en estos momentos como Colombia se puede lograr, se puede llevar a cabo? Bueno, hay otros más polarizados, como lo que está pasando en Ucrania, Rusia, que están a punto de generar una guerra global, ¿sí? Porque no son capaces de transar las diferencias y están llevando no solamente a su territorio, sino al planeta, al mundo lo están llevando a un colapso, ¿sí? La respuesta a esos conflictos no puede ser la militarización. Ya creo que la humanidad ha vivido unas guerras, tiene que pasar la página. La respuesta a esos conflictos es una civilización que se preocupe por el cuidado, que se preocupe por poner la vida en el centro, que se preocupe por la dignidad humana, que se preocupe por la justicia social, por la justicia de género, que no siga racializando a los seres humanos para tomar provecho o sacar beneficio de ello. Francia Márquez, la escuchaban, vicepresidenta de Colombia aquí en Múnich, en la conferencia de seguridad de la capital aquí en Baviera. Sin duda, la conferencia de seguridad de este año les ha dado un papel predominante a tu país, Colombia, en busca de una paz total. Un proyecto muy ambicioso, ojalá se logre. Esperamos que la paz total sea un compromiso de la humanidad,
que de aquí, de esta conferencia, salga ese compromiso y no que de aquí salga una alianza para en una guerra mirar quién gana y quién pierde. Al final termina perdiendo la humanidad. Gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo. En una Gracias. agenda muy apretada. Muy buenas noches, entrevista de la semana Somos Deutsche Welle.